¿Y usted todavía cree en el populismo? El populismo en Latinoamérica inicia con el libro El antiimperialismo y el APRA, de Víctor Raúl Haya de la Torre. Este libro incita a los gobiernos a utilizar populismos dentro de su democracia. Sin embargo, lo ha hecho de manera positiva o negativa. Para responder a esta pregunta y esa problemática, tenemos que entender primero cuáles son las características de un líder populista. Primero, es una persona demagoga. Según Juan López Burniol, un abogado y periodista español, un demagogo es aquel que explota sistemáticamente las emociones y pasiones de la conducta humana para hacerse a favor de las masas. Es decir, utiliza los sentimientos del pueblo dentro de sus discursos para llegar a las personas más fácilmente y así poder hacer que se unan a su movimiento y que piensen como él, así como su carismática y su carismático discurso que usa conectar con el pueblo para obtener los seguidores que necesita. Es también una persona que llega de manera legítima al poder. Alcanza el poder por medio de las herramientas que le provee la democracia participativa y después hace promesas utópicas al pueblo tan irreales que nunca llegarán a ser posibles. Un líder populista también es una persona autoritaria. Una vez alcanzado por el poder, no deja espacio para la oposición, calla y pasa por encima de los derechos de aquellos que están en contra de su pensamiento. Y no solo las personas, incluso contra las instituciones ya establecidas por la democracia. Un claro representante de las características mencionadas es el actual presidente electo el 1 de enero de 2020 de Brasil, Jair Bolsonaro, en donde promete pacificar y rescatar a Brasil respetando la Constitución, imitando tan solo en las elecciones a no votar a las personas y a utilizar la camiseta de Brasil con la insignia de Brasil por encima de todo. Sin embargo, hasta hoy en día solo ha logrado que durante 15 días seguidos se le quemara el Amazonas, sin ningún tipo de intervención significativa por parte del gobierno. Para finales del siglo XX, en 1993, hay un representante incluso mayor en el gobierno de Hugo Chávez, que promete salvar a la democracia venezolana, pero que durante su gobierno logra despertar un sentimiento nacionalista en los venezolanos. Y no sería sino hasta casi 20 años después, con el gobierno de Nicolás Maduro, que estas secuelas se notarían dentro de la democracia venezolana. Para refutar esto, el periódico The New York Times dice que el populismo debilita la democracia y genera un autoritarismo. Esto lo apoya el periódico The Economist, en donde Venezuela es el tercer país menos democrático en toda Latinoamérica y el país menos democrático en toda Sudamérica. Ahora, pasando a otros ejemplos como lo podrían ser Lula da Silva y Rafael Correa, que pueden ser utilizados a favor del populismo, ya que es verdad, tuvieron muchos logros dentro de sus gobiernos. Por ejemplo, Lula da Silva consiguió que el Producto Interno de Brasil aumentara 3 veces a lo que estaba en cuanto él entró al gobierno. Sin embargo, pocos años después, Lula da Silva fue condenado y encarcelado por el lavado del dinero y por corrupción pasiva. Ahora, para hablar de Rafael Correa, en el periódico The New York Times afirma que Rafael Correa sancionó a 7 medios de comunicación por no publicar un reportaje que iba en contra del nuevo candidato a la presidencia del Ecuador, en donde este candidato fue atacado por él reiteradas veces. Ahora, una economista colombiana que se llama Vanessa Vallejo defiende que se debe atacar a las élites con un populismo libertario, es decir, elitismo puro. Pero no solo ataca a las élites, sino que ataca directamente a la democracia, porque el elitismo
en el que ella se basa, que busca atacar a una minoría enriquecida, también genera una polarización dentro del país. Aquí en Colombia, uno de los más claros ejemplos de la polarización, con los dos líderes democráticos políticos más grandes de Colombia, de la historia, que son Álvaro Uribe y Petro, con su eslogan de la Bogotá Humana, y Álvaro Uribe, que trató de modificar la Constitución para ser reelegido y alargar su mandato indefinidamente. Ellos causaron una polarización, incluso tal que llegó a las redes sociales, en donde se generó una guerra web entre azules y rojos, mientras estos líderes avivaban el fuego, generando una crisis de representación democrática. Según estadísticas de la Universidad EAFIT, tan solo el 17% de los colombianos confía en los partidos políticos tradicionales. Es decir, este tipo de polarización que genera el populismo solo ataca a la democracia. En conclusión, la democracia es solo un arma de doble filo, que es utilizada por los políticos, algunos para bien, de llegar a un punto al cual no podrían llegar sin él. Pues no es secreto para nadie que dentro de la mayoría de los gobiernos suramericanos, los partidos tradicionales son los que mandan y los que suelen ser elegidos. Así pues, una persona que no venga de estos y que no tenga poder nunca podrá llegar. Es por eso que algunos deciden utilizar el populismo. Sin embargo, esto también ataca a la democracia con la polarización, donde dos ideas divergentes chocan a tal punto que generan una tensión máxima y dividen el país, generando miedo, generando rencor, tal como está en Colombia en este momento. Muchas gracias.